Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de Razonamiento Verbal, un amigo para todos ustedes en todo lo que se les puede servir. Muy buenos días a todos los presentes. Un saludo total, un saludo cordial. Sí, buenos días, por favor. Sí. Buenos días, Milagros Azurza. Buenos días, Ronald. Hola, ¿cómo estás? Betsy Cristina. Buenos días, Chasca. Qué bonito nombre, ¿no? Estrella, estrella. Buenos días, Luis. Fernando García, muy buenos días a todos. Hola Lucero Milagros, ¿sí? Lucero Chasca, tienen que ver, ¿no? Víctor Fabricio, muy buenos días a todos los presentes, absolutamente a todos los presentes. Muy buenos días, un abrazo total, un abrazo cordial. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien, estamos y vamos pues a comenzar esta exposición, esta clase. Voy a comenzar la clase haciendo la pregunta de rigor. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se escucha mi voz? A ver si me pueden responder, por favor. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se escucha mi voz? Sí, para ver cómo está la conexión de internet. A ver, vamos a ver. Sí, profe, buenos días a todos. Sí, me dice Lucero. Sí, me dice Milagros, todo bien. Luis Fernando también me dice que sí se ve y sí se escucha. Entonces, comprobada ya la conexión de internet. Todo bien, me dice Betsy. Vamos a comenzar pues presentando el tema. Primero voy a poner la plumilla para poder hacer las anotaciones. Estamos de subrayado, ¿no? De escritura. Y ahora sí, comenzamos. Comenzamos con la presentación del tema. Y el tema que nos toca el día de hoy. Hola Yasore, ¿cómo estás? Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nos toca los textos continuos, discontinuos y mixtos. Voy a matarlas a la persona que está tipeando este acá porque obviamente, estamos que continuos no lleva ti, ¿no? Continuos. Ajá, ahí está. Textos continuos, discontinuos y mixtos. Comenzamos, sigamos. A ver. Recuerda, texto continuo, discontinuos y mixtos. Comenzamos. Conceptos previos rápidos, ¿no? Conceptos previos rápidos. En primer lugar, a ver, estimados chicos, cuando usted va a clasificar, cuando usted va a clasificar, cuando usted va a clasificar un grupo de elementos, usted puede clasificarlos de diversas maneras. Por ejemplo, los animales, ¿cómo lo puedo clasificar? Profe, si tienen hueso o si no lo tienen, vertebrados, invertebrados. Profesor, por el número de, por las patas, animales ápodos, sin patas, y animales con patas. Entre los patas tenemos los bípedos, cuadrúpedos, o sea, si usted se da cuenta, hay diversas formas de clasificar. Por la comida, herbívoros, carnívoros, omnívoros, etcétera. Entonces, cuando usted va a clasificar un grupo de elementos, debe tener en cuenta que se puede clasificar en primer lugar de diversas maneras, no de una sola manera. ¿Sí? No, si no se puede clasificar de diversas maneras. Por ejemplo, las palabras. ¿Cuántas palabras habrá? ¿Sí? Según la Real Academia Española, aproximadamente registradas en la Real Academia Española, 100.000 palabras. Pero se asume que hay más, muchísimo más, porque una palabra pues tiene sus variantes de los verbos, pues, amó, amará, y hablar, ¿no? Hubo amado, he amado, has amado, estamos, existen todas las variantes que se pueda dar, pero las registradas son 100, ¿correcto? Entonces, no, aproximado, no exactamente, estoy dando un aproximado. Entonces, ¿cómo clasifico las palabras? Por ejemplo, yo podría clasificar las palabras, estamos por el número de sílabas. Van a haber palabras, por ejemplo, M monosílabas, palabras bisílabas, palabras trisílabas, palabras tetrasílabas, palabras pentasílabas, etcétera. Entonces, esta clasificación de las palabras, monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas, pentasílabas, hexasílabas, septasílabas, etcétera, 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 pregunto, se hacen por el número de sílabas. Esa es una clasificación de las palabras. Otra clasificación, profe, yo he escuchado por ahí que hay palabras, escúchame por favor, hay palabras
Estamos llamadas, estamos sustantivos, estamos determinantes, adjetivos, ¿sí? Verbos, pronombres, adverbios, etcétera. Ahora, esta clasificación es otro tipo de clasificación. Por ejemplo, esta es clasificación por la función que cumple. Si la función es nombrar, sustantivo. Si es precisar, determinante. Si es calificar, adjetivo. Si indicar acción, verbo. Reemplazar al sustantivo, pronombre y así. ¿Sí? Adverbios al final me había confundido, voy a hacer la corrección, ¿no? Porque ya se dijo adjetivo. Entonces, y así, etcétera, etcétera. Otra clasificación, ¿sí? Otra clasificación. Hay palabras, escúchame por favor, palabras tónicas y palabras átonas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la palabra común, si tengo la palabra común, se escribe así. Yo tengo la palabra, estamos mesa, se escribe así. Y si yo tengo la palabra de, estamos el gato de María, la palabra de es una palabra, ¿sí? Entonces, aquí faltaba preposición, ¿no? Conjunción, sí, ahí no hay, vamos a ver. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la palabra de es una palabra monosílaba, es una preposición y es una palabra átona porque no tiene acento. La palabra mesa, es una palabra bisílaba, es un sustantivo, ¿sí? Y es una palabra tónica porque tiene acento. Profe, no, no tiene acento, no tiene acento. La palabra común es una palabra bisílaba, es un adjetivo y es una palabra tónica porque tiene acento. No confunde el acento con, estamos la tilde. La tilde es una rayita. La tilde es un elemento de la escritura. En cambio, el acento es la fuerza de voz. Común, aquí hay un acento de voz. Común. Mesa, aquí está el acento, en mesa. Mesa. Entonces, el acento solamente es la fuerza de voz. Entonces, hay palabras con acento y cuando yo digo el gato de María, la palabra de no lleva acento. Por lo tanto, es una palabra átona. Ahora, dentro de las palabras, estamos, por ejemplo, en la palabra mesa. La palabra, la sílaba me es sílaba tónica. Y sa, ¿sí? Sa sería la sílaba átona. No confunda sílaba tónica con palabra tónica. Sílaba átona con palabra átona. Son cosas distintas. ¿Ya? No te vaya a olvidar. Pero, ¿se puede clasificar de otra manera? Sí. No solamente por la cantidad de sílabas, no solamente por la función que cumplen sustantivos, determinantes adjetivos, no solamente por el acento, puedo calificarlas de muchas maneras. Por ejemplo, hay algunas palabras que van a llamar palabras emotivas. Por ejemplo, la palabra chévere. Esta es una palabra emotiva. ¿Por qué? Porque indica una emoción de parte del emisor. Chévere, pucha. Estamos, desgraciadamente, son palabras emotivas. En cambio, las palabras neutras no llevan ninguna emoción. La palabra mesa es una palabra neutra. Entonces, así yo puedo clasificar de muchas maneras. Eso quiero que me entiendas. Entonces, de la misma manera, los textos también se pueden clasificar de muchas maneras. Entonces, ¿qué idea debe tener usted? Que cuando yo tengo un grupo de elementos, yo los debo clasificar. Pero para clasificar, yo los puedo clasificar de varias maneras y eso va a depender de algo llamado criterios. Así se le llama, criterios. Espero que hasta aquí me estén entendiendo la explicación. Se les va a llamar criterios. Por ejemplo, si yo digo palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas, ¿cuál es el criterio de clasificación? Cantidad de sílabas. Sustantivo, determinante, adjetivo, verbo, pronombre, adverbio, preposición, conjunción. ¿Cuál es el criterio de clasificación? La función de la palabra. Si yo digo, estamos palabra tónica, palabra átona, criterio de clasificación, la presencia del acento. Y la tónica se divide en aguda, graves, esdrújulas, es otra cosa.
Entonces, van a haber criterios y habrá tantas clasificaciones, escúchame por favor, como criterios hay. Entonces, si yo entendí esta situación, escúchame por favor, si yo entendí esta situación, ¿sí? Voy a borrar ahora sí. Si yo entendí esta explicación, que yo puedo clasificar de diversas maneras, entonces los textos también se pueden clasificar de distintas maneras. No se puede clasificar solo de una sola manera. Si no se vaya a confundir, se puede clasificar de muchas maneras. Vamos a ir borrando para tener la pizarra limpia. Entonces, voy a clasificar, pues, de diversas maneras. Entonces, cuando a mí me hablan de clasificación de textos, hola Josué, ¿cómo estás? Buenos días. Cuando a mí me hablan de clasificación de textos, también va a depender de los criterios. Por ejemplo, según el soporte textual. El soporte textual es el medio físico. Si yo, por ejemplo, utilizo las ondas sonoras como un medio físico, entonces esos textos se van a llamar textos orales. Si utilizo la tinta y el papel como soporte textual, se llaman textos impresos. Utilizo medios digitales, textos digitales, pues. Si utilizo las muecas, los gestos, la exposición del cuerpo, textos gestuales. Entonces, eso es una forma de clasificar los textos. Otra forma de clasificar los textos, escuchen por favor, por el discurso. Se clasifican en textos narrativos, textos descriptivos, textos expositivos, textos argumentativos, textos dialogados y textos instructivos. Por ejemplo, si hay un texto que te cuentan acciones realizadas por personajes, es un texto narrativo. María salió de su casa, se encontró con su enamorado, el cual le dio un beso. Ese es un texto narrativo. Personajes sí, realizan acciones sí, texto narrativo. El texto descriptivo es aquel texto que se centra en los detalles, las características, el cómo es, te brinda capacidades, defectos, cualidades. Se puede describir una persona, un animal, un lugar, un acontecimiento. Profesor, me enamoró de alto, bigotón, ¿sí? Pero tiene la nariz en la nuca, etcétera. Es un texto descriptivo. El texto expositivo, escúchame por favor, es el texto que nos va a dar una información ordenada, información, o sea, es el texto que va a buscar informarnos, estamos un determinado tema, pero dividiendo ese tema en subtemas. Por ejemplo, la fotosíntesis. Me va a dar los antecedentes, la etimología de la palabra, después el concepto, la clasificación de la fotosíntesis, etcétera. Entonces, al ordenarlo bien en un texto, en subtemas, estamos hablando de un texto expositivo. El texto argumentativo es aquel texto, escúchame por favor, es aquel texto que nos va a tratar de convencer, estamos acerca de una idea. Nos va a decir si tal idea es correcta, es incorrecta, de una opinión. Por ejemplo, cuando un postulante a la presidencia habla, estamos a los electores, pues lo que va a tratar de convencerle, le va a tratar de convencer de que ellos son la mejor opción. Son textos argumentativos. Los textos dialogados son aquellos que representan diálogos reales. Por ejemplo, las obras de teatro. Por ejemplo, los diálogos que se dan en las novelas, previamente se tienen que escribir. Eso se llaman guiones de novelas. Entonces, ejemplo de textos dialogados, las obras de teatro, los guiones de las novelas. Y los textos instructivos son aquellos textos, escúchame por favor, donde el autor va pues pautar la conducta de alguien. Por ejemplo, las recetas. Eche tanta cantidad de harina, añade usted el agua, remueva todo, por ejemplo, la receta. Entonces, esta es otra forma de clasificar. ¿Sí? Y así puedo clasificar, por ejemplo, los textos de esta manera también por la intención. Si un texto busca solo informar, se le va a llamar texto informativo. Si busca persuadir, convencer, texto persuasivo. Si busca guiar la acción, que tú hagas algo, se van a llamar textos apelativos. Los textos que te buscan prevenir,
sobre un peligro, textos de advertencia. Los textos que buscan mover el espíritu, mover las emociones. Por ejemplo, cuando Mariano Melgar escribió, todo mi afecto puse en una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, amor, no quiero más amar. Entonces, Melgar no quiere informarte, no quiere convencerte, no quiere advertirte, lo que quiere es manifestar su subjetividad y hacer que el lector también se emocione. Por lo tanto, son textos expresivos. Son formas de clasificar el texto. Otra forma, miren la cantidad de maneras de clasificar. Hay textos que se van a llamar textos científicos, obviamente si su campo de acción es la ciencia. Son textos que buscan explicar, problematizar, informar, métodos científicos, investigaciones, teorías científicas. En cambio, los textos filosóficos son aquellos textos que buscan resolver las últimas preguntas que se hace el ser humano. Por ejemplo, si tú te preguntas, por ejemplo, yo estoy en mi sala y veo un cuadro en la pared. Y yo me pregunto, ¿por qué ese cuadro está en la pared? Y después pregunto de manera general, ¿y por qué las cosas están donde están y no están en otro lugar? Ya esa es una pregunta filosófica. Ya eso no se puede responder con un método, con encuestas, con experimentos, sino que ahí tienes que hacer especulación filosófica. Entonces son los textos filosóficos. Los textos literarios son textos que buscan pues, estamos apelar, estamos a la sensibilidad estilística. En otras palabras, buscan pues, estamos expresar belleza, un poema, ¿sí? Por ejemplo, si tu novio o tu novia te escribe un poema, quisiera ser Tarzán, saltar de rama en rama. Obviamente que eso no va a ser pues literatura, cualquier cosa. Pero si tú escucharas, por ejemplo, a Vallejo, ¿no? Porque un texto literario, no porque el tema sea bonito, sino por la forma en que lo dice. Sino por la forma en que lo dice. ¿Sí? A la literatura lo que le interesa más es la forma. Por ejemplo, el tema del dolor humano es un tema feo. Por ejemplo, en estos momentos, ¿cuántas personas están perdiendo seres queridos? ¿Cuántas personas están esperando camas UCI y no hay? Realmente es triste. Entonces, escuche este poema de Vallejo. ¿Sí? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Mira, ¿cómo lo trabaja él? Eso quiero que lo escuches, ¿ah? ¿Sí? Eso quiero que lo escuches. Estoy hablando estamos, los heraldos negros de César Vallejo. ¿No? En el colegio se enseña bastante. Sí, en el colegio se enseña bastante. ¿Sí? Y más o menos dice así. Y más o menos dice. A ver, yo te lo digo, ¿ya? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se empezara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos da la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos queda. El hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos
como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Obviamente que este texto, por la intención, es expresivo, busca conmover, pero por el campo es literario. ¿Por qué? Porque este texto es literario no porque busque emocionar, ¿sí? Es un texto literario, ¿por qué? Por la forma en que lo dice. El tema es horrible, el dolor humano, pero mira, profe, ¿cómo lo ha dicho? Eso es un texto literario. Entonces, van a haber textos científicos, textos filosóficos, textos literarios. Hay textos de crítica, hay textos de la vida cotidiana, los textos cotidianos. Entonces, son diversas formas de clasificar un texto. ¿Sí? Espero que estemos ahí, chicos. ¿Ah? ¿Sí? Ahora, pero esta es otra clasificación, miren. Gracias, gracias, cielo. Esta es otra clasificación. Textos analizantes, analizantes, textos encuadrados, textos paralelos. Un texto analizante, esto es por la ubicación de la idea principal. Hay textos donde la idea principal lo ponen al comienzo del texto y después vienen ideas secundarias, es decir, ejemplos, explicaciones, son textos analizantes. Hay textos donde la idea principal lo ponen al final, comienzan con explicaciones particulares, ejemplos, y al final, a modo de conclusión, ponen la idea principal, textos sintetizantes. Hay textos donde la idea principal no lo ponen ni al comienzo ni al final, sino al medio. Comienza con una serie de explicaciones, unas introducciones, ejemplos, sigue la idea principal y después con más ideas secundarias. Los textos encuadrados son aquellos textos donde la idea principal lo ponen al comienzo y lo ponen al final. Es la misma idea solamente con otras palabras. En el medio están los ejemplos, las explicaciones, textos encuadrados. Y los textos paralelos son aquellas ideas, son aquellos textos donde la idea principal no está escrito. Aquí hay puras ideas secundarias. La idea principal se sobreentiende al leer el texto. Entiendes la idea principal. ¿Sí? Son los textos paralelos porque hay ideas, puras ideas de secundarias de segundo nivel. Entonces, esos son los textos por la ubicación de la idea principal. Entonces, profesor, cuando yo hablo de textos continuos, discontinuos, mixtos, ¿a qué se refiere, profesor? Eso es por el formato. Es como presento mi información. Presento una palabra tras otra, una oración, a continuación otra oración, una seguida de otra, sin imágenes, sin tablas estadísticas, puras palabras, con signo de puntuación, entonces será textos continuos. ¿A qué se llama textos discontinuos? Son aquellos textos, estamos donde van a entrar imágenes, cuadros estadísticos. ¿Y por qué se le llama continuo? Porque uno lee uno después de otro. Es decir, si yo tengo que leer una palabra, otra palabra, una continuación de otra, y yo cuando termine la línea de leer todo, cuando yo termine de leer todas las palabras que están ahí, si termina el renglón, paso al otro renglón. Si no, seguiría de largo, son textos continuos. Y los textos mixtos son los textos que continúan una parte continua y una parte discontinua. Ejemplos, a ver, vamos a ver acá. Texto continuo, por ejemplo, sería este. ¿Sí? Un nuevo estudio comparó la capacidad de las computadoras y de las personas para hacer juicios certeros acerca de la personalidad de otros. Nuevamente leo, estoy en la primera parte. Y parte de acá. Un nuevo estudio comparó la capacidad de las computadoras y de las personas para hacer juicios certeros acerca de la personalidad de otros. Las personas hicieron sus juicios con base en su familiaridad con el sujeto a analizar, mientras los modelos informáticos utilizaron una señal digital específica, el like de Facebook. Los resultados muestran que mediante los likes de Facebook, el modelo computarizado podía predecir significa es como adivinar, pero en este caso estamos anticipar. Podía predecir la personalidad de un sujeto con mayor precisión que la mayoría de sus amigos y familiares. Dada una cantidad suficiente de likes para analizar, solo el cónyuge de una persona rivaliza con las máquinas en cuanto a la exactitud de los rasgos psicológicos generales.
Entonces, este texto de acá se llama continuo porque hay palabras una detrás de otra. Estamos, y hay signo de puntuación. Estamos, pero uno debe leer uno después de otro, sí. Un nuevo estudio, o sea, leo uno después de otro. Yo no puedo decir un nuevo estudio, las personas hicieron, ¿sí? El like, estamos, dar una cantidad suficiente, o sea, no puedo saltarme yo, por eso es que es un texto continuo. En cambio, un texto discontinuo, ¿sí? Un texto discontinuo es este, por ejemplo. Informe oficial COVID-19, 158 días de la pandemia, el 19 de agosto. ¿Sí? Yo puedo, pues, analizar, estamos, y puedo comenzar de diversas partes. Puedo comenzar a decir, oye, estamos, el total de pruebas, ¿cuántos fueron? Puedo comenzar de acá. O puedo decir, ¿cuáles fueron los casos confirmados? Puedo irme a los casos confirmados. 23.098. Y en la convención, en Cusco, ¿cuántos subieron? 2.645. Oye, en Canchis, ¿cuánto vieron? 596. No es necesario que yo esté en orden. Espero que se esté entendiendo. La diferencia entre un texto continuo es que es el normal que nosotros no leemos y el texto discontinuo. Pero hay otro texto, que es el texto, pues, mixto. Y el texto mixto tiene una parte continua, en este caso comenzamos con la parte continua, y después el texto continúa y viene una parte discontinua, en este caso una infografía. ¿Podría el texto comenzar primero por la parte discontinua y después con la parte continua? Sí, sí podría comenzar así, o sea, podría tener otra organización, pero la idea central es que un texto mixto tiene una parte continua y una parte discontinua. Entonces, vamos a analizar ahora un texto continuo. Si alcanza tiempo, el texto discontinuo y así. Ya, a ver, vamos a ver. Leamos el texto, por favor. Lea el texto, por favor. Lea el texto. Es un texto continuo. A ver, lea el texto, por favor. Me avisa a través del chat si ya terminó de leer, por favor. Me avisa cuando termina de leer, por favor. De analizar bien. Chasca me dice, listo, profe. Ya, profe, me dice Yasori.
Correcto, unas 3 personas más, a ver qué dicen. Chasca, Yasore. Los demás, ¿qué dicen, chicos? Listo, ya, suficiente creo, ¿ya? A ver, voy a pasar, chicos, a la pregunta. Quiero saber cómo responden ustedes. O lo analizo ahorita. No, así nomás, primero sin alternativas. A ver, quiero ver qué tanto lo han enseñado. Quiero que me respondan, chicos, en primer lugar, ¿cuál es el tema del texto? A ver, respóndanme esto, por favor. ¿Cuál creen ustedes que es el tema del texto? ¿Cuál es el tema del texto? A ver, respóndame, por favor. Escríbame para usted cuál sería el tema del texto. A ver, escríbame en el chat, por favor. A ver, ahora sí, vamos a ver. Ajá, correcto, excelente. El tema, excelente, me dice que el tema, correcto, Víctor Fabricio, la filosofía o pensamiento de la Edad Media. La filosofía medieval, la filosofía medieval. Sí, el tema es excelente. Ahora, esto de acá. Hasta ahí bien el tema. El tema es simplemente de qué trata el texto, y el texto trata de la filosofía medieval o el pensamiento medieval, ¿no? Está bien hasta ahí, excelente, sí, 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 sí. Ahora, la idea principal. Escríbame por favor para usted cuál es la idea principal. La idea principal, recuerde que es el mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. No es el tema la idea principal, ¿ah? Es la idea, el mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. Recuerde que el tema es un concepto. ¿De qué habla? De la filosofía medieval. ¿De qué habla? Por el texto habla sobre la fotosíntesis, el texto habla sobre la Segunda Guerra Mundial, el texto habla de la libertad, el texto habla de la pobreza en el Perú. El tema es un concepto, es el concepto más importante del texto, de lo que trata el texto. La idea principal es el mensaje. Acá sí voy a afirmar algo, ¿sí? Que la filosofía medieval baila salsa, que la filosofía medieval, subió un cerro, algo tengo que decir. Entonces, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es el mensaje que el autor quiere dar? A ver, escríbame por favor. Ya Ronald ha mandado una posible respuesta, no digo que sea la respuesta correcta. Escríbame por favor para usted cuál sería la idea principal o mensaje.
Vamos, chicos, vamos. Vamos, vamos, chicos, más personas, más personas. Y ahí ya, vamos, a ver, chicos, vamos a comenzar. Ahora sí, creo que el tiempo es más que suficiente. El tiempo es más que suficiente. Ya, pero vamos a ver la respuesta de ustedes, chicos, la respuesta de ustedes. Y vamos a comenzar. A ver, vamos a hacer sus respuestas. A ver, vamos a hacer. Va a estudiar el manjito bastante. A ver, me dicen, una respuesta me dice, la filosofía medieval es la fuente de la problemática del pensamiento moderno. La filosofía moderna ha sido durante tanto tiempo tan sistemática y continua fanáticamente infravalorada. No, el tema no es la filosofía moderna, Juan Jesús Alexander. El tema es la filosofía medieval. Entonces, la idea principal tiene que hablar de la filosofía medieval y no de la filosofía moderna. Yasore me dice, la filosofía medieval ha sido tan sistemática y continua y fanáticamente infravalorada. No, por ahí. La filosofía medieval es la fuente inmediata de los problemas del pensamiento moderno. La filosofía medieval es infravalorada por los modernos, mas sin embargo fue base de su pensamiento. Ya. Bien, vamos a analizar el texto. Ya vamos a analizar el texto. Escúchame, por favor. Quiero que me des el máximo de atención que lo vamos a analizar. A ver. El texto, voy a poner, estamos para poder trabajar este ven acá. Dice el texto. Dice el texto. Nunca un conjunto de obras fundamentales, un conjunto de obras fundamentales, voy a cambiar de color, mejor así no, ha sido durante tanto tiempo tan sistemática, continua y fantásticamente infravalorado como el que conforma el pensamiento medieval. Ya, a ver, vamos a ver. Y analicemos. Nunca un conjunto de obras. Ese conjunto de obras ha sido, durante tanto tiempo, ha sido sistemáticamente, continuamente y fanáticamente infravalorado. ¿Ya? Infra significa que es por debajo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, que las chicas, que las mujeres, ¿sí? Estamos en un mundo como el nuestro, son importantes. La estoy valorando. Profesor, sin ellos los hombres no sirven para nada, ellos son lo más importante, son como Dios. La estoy supravalorando. Profesor, no, las mujeres no sirven para nada, solamente para la casa, la estoy infravalorando. Entonces, una cosa es valorar
otra cosa es supravalorar y otra cosa es infravalorar. ¿Se entiende, no? ¿En quechua entendí, Chumanachu? Escúcheme por favor, nuevamente estoy haciendo mi análisis. Entonces, ahora, lo que el texto me dice es que este conjunto de obras, ¿sí? Este conjunto de obras, estamos que ha sido durante tanto tiempo tan sistemático como el conjunto de obras que conforma el pensamiento medieval. Quiere decir que el pensamiento medieval ha sido sistemáticamente infravalorado. Ha sido continuamente infravalorado, pero ha sido fanáticamente infravalorado. Esta palabra es importantísima en el análisis. Esa palabra es importante en el análisis, fanáticamente. Hace un rato yo dije que uno podía clasificar las palabras de muchas maneras. En la parte inferior derecha, por favor. Hay palabras, me escucha por favor, hay palabras neutras, así se le va a llamar. Hay un grupo de palabras que se le van a llamar palabras neutras. Y hay otro grupo de palabras, ¿sí? Que se le van a llamar palabras emotivas. Palabras neutras y palabras emotivas. ¿Qué es la palabra emotiva? Son palabras, escúchame por favor, son palabras que expresan la subjetividad del emisor. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Supongamos que tú estás llegando a tu casa, ya estás cerca a tu casa y ves que en la puerta de tu casa, a la puerta de tu casa, alguien golpea a tu mamá y le empuja al suelo. ¡Plah! Obviamente que tú al ver esa escena, no creo que tú vas a decir, a ver, voy a ser objetivo, voy a ser neutral. No, yo creo que en ese momento, yo creo que en ese momento, estamos, en ti se va a llenar pues una ira, una cólera, ¿no? Por lo que estás viendo, y las palabras que emitas van a conllevar eso. Oye, desgraciado, incluso hasta con groserías, no lo voy a decir, no, oye, con... ¿Estamos sí o no? Entonces, esas son palabras emotivas. En cambio, si yo digo la palabra, estamos zapato, la palabra mueble, son palabras neutras. Entonces hay palabras emotivas y palabras neutras. ¿Sí? Otro ejemplo, a ver, vamos a ver, mire, otro ejemplo para que se entienda esta clasificación de la palabra neutra y palabra emotiva. Si es que yo digo, si una persona, por ejemplo, se ha preparado, ¿no? Se está preparando para la universidad y llevan 4 años que se preparan, dice Juan Jesús Alexander, estamos, y no ingresó, ya van como 10 veces que postula y no ingresa, se vuelve a preparar, escúchame por favor, se vuelve a preparar. Entonces la gente dice, si tú consideras que eso está bien, ¿qué le vas a decir? Oye, este chico es perseverante, perseverante. Ahora, si tú consideras que eso tantas veces, ya este pata ya es, entonces, tú vas a decir, ese no es perseverante. Si lo consideras mal, tú vas a decir, ese es terco. Ahora, la palabra terco y perseverante son sinónimos porque aluden al mismo hecho, a insistir varias veces. Si una persona varias veces insiste en algo, si yo considero ese acto bien, perseverante, eres perseverante. Pero si yo considero que está mal eso y sigue lo mismo, terco eres, terco eres. Y existe la palabra insistente. Las tres palabras son sinónimas en cierta medida. Insistente. La palabra neutra, obviamente, la palabra neutra es insistente. Esa es la palabra neutra. Mientras que perseverante y terco son palabras emotivas. Ahora, las palabras emotivas pueden ser o positivas o pueden ser negativas. Perseverante es una palabra emotiva positiva y la palabra terco es una palabra emotiva negativa. Por ejemplo, chévere, palabra emotiva positiva. Desgraciadamente, palabra emotiva negativa. ¿Mm? Entonces, la palabra fanático es una palabra emotiva negativa. Es una palabra emotiva negativa.
¿sí? Entonces, el autor, al decir que ha sido fanáticamente infravalorado, quiere decir que él no está de acuerdo con que se le haya desvalorado, con que se le haya infravalorado al pensamiento medieval. Quiere decir que para el autor, el pensamiento medieval tiene valor. Y ese es el mensaje del texto. Tema, el pensamiento medieval. Idea principal, el pensamiento medieval tiene valor, es importante. Recuerde usted, ¿sí? Recuerde usted que en un texto tengo que hallar el tema, la idea principal, también tengo que hallar yo, las ideas secundarias. ¿Y qué es una idea secundaria? Es una idea que ayuda a fortalecer la idea principal, pero no es el mensaje. Tema, el pensamiento medieval o la filosofía medieval. Mensaje, la filosofía medieval o el pensamiento medieval tiene valor, es importante. Ese es el mensaje. Idea secundaria son las demás que se van a plantear. Sigo leyendo. El exceso, ¿cómo? Pero profe, aquí no está escrito eso, es que el mensaje del texto, pregunto, primera posibilidad que esté escrito y segunda posibilidad que se sobreentienda. No necesariamente el mensaje ni el tema deben estar dichos directamente. No necesariamente el tema y la idea principal deban estar dichas, explícitamente, no necesariamente. Ahora, el exceso en el menosprecio. Menosprecio es lo mismo que infravaloración. El exceso en la infravaloración, en el menosprecio, entonces para el autor no solamente se le desprecia, se le infravalora, se le menosprecia, sino se le desprecia fanáticamente. Quiere decir que no hay una razón. ¿Qué es lo fanático? Aquello pues que se hace sin razón, en exceso y sin razón. Entonces, el exceso en el menosprecio no tiene comparación, parangón, con el exceso en la alabanza, respecto del que ha tenido por contraste el maestro de la filosofía moderna. Quiere decir, estamos, mientras que al pensamiento medieval se le ha infravalorado fanáticamente en exceso, se la despreció en exceso, a Renate se le ha alabado en exceso. Y el menosprecio en exceso es demasiado, no tiene comparación con el exceso en alabanza, respecto del que ha tenido por contraste el maestro de la filosofía moderna, el francés Renato Descartes, el cual, sin embargo, Descartes, sin embargo, pertenece en todos los rasgos de su fisonomía intelectual, Descartes pertenece en todos los rasgos de su fisonomía intelectual a la escolástica. ¿Y qué es la escolástica? El pensamiento medieval, pues. Es decir, Descartes pertenece, estamos en sus caracteres, o sea, Descartes pertenece al pensamiento moderno, pero sus rasgos de su pensamiento, pertenece a la escolástica más heterogénea que elaboraron los últimos siglos medievales. Es decir, Renato por sus características es medieval. Entonces, si a Descartes se le alaba, también se tendría que alabar al pensamiento medieval. Pero al pensamiento medieval se le menosprecia, se le infravalora, estamos fanáticamente, en exceso, sin razón. Y a Descartes se le valora. Pero Descartes presenta el pensamiento medieval. Entonces lo que está queriendo decir es que el pensamiento medieval no está bien que se le infravalore, no está bien. Entonces usted deduzca, si no está bien que se le infravalore, entonces el pensamiento medieval tiene valor, es importante. Ese es el mensaje.
Ahora bien, mira, esto es importante. Ahora bien, la filosofía medieval es, algunos se dan cuenta ahora con asombro, ¿qué es la filosofía medieval? Es la fuente inmediata de las problemáticas del pensamiento más moderno. Entonces, el pensamiento moderno tuvo problemas de análisis, o sea, analizó algunos problemas. ¿Y quién le dio esos problemas? Oye, analiza esto. Es el pensamiento medieval. Quiere decir que el pensamiento medieval tiene valor. Es importante. Idea principal. Idea secundaria. ¿Por qué tiene valor? Esta es idea secundaria, lo que voy a subrayar ahora. Tiene valor porque la filosofía medieval es la fuente de los problemas del pensamiento más moderno. Esa sería una idea secundaria. Tema, el pensamiento medieval. Mensaje, el pensamiento medieval tiene valor, es importante. Idea secundaria, el pensamiento medieval ha sido fuente de problemas del pensamiento moderno. Ciertamente, el pensamiento griego antiguo constituye el crisol de los principios filosóficos de los que Occidente sigue viviendo. Profesor, una cosa es el pensamiento medieval, otra cosa es el pensamiento moderno, filosofía moderna, y otra cosa es el pensamiento griego antiguo. Ciertamente el pensamiento griego antiguo es la fuente de los principios. ¿Sí? Entonces decimos, a ver, el pensamiento medieval es importante. ¿Por qué? Porque es la fuente del pensamiento moderno. Está bien, pues el pensamiento griego antiguo es la fuente de los principios, está bien. Pero la fuente de los problemas es el pensamiento medieval. ¿Sí? Está bien, el pensamiento antiguo constituye el crisol de los principios de los que Occidente sigue viviendo. Pero en razón de la irrupción del cristianismo, es la maduración de la civilización europea en el curso de 10 siglos de la Edad Media. O sea, es la Edad Media la que ha proporcionado la imagen de este mundo. O sea, la Edad Media, la lenta maduración de la civilización europea en el curso de 10 siglos de la Edad Media, o sea, toda la Edad Media, es la que ha proporcionado la imagen de este mundo a esta civilización, al permitir constituir las principales estructuras que rigen el pensamiento contemporáneo. En otras palabras, el tema sigue siendo el pensamiento medieval. Mensaje, el pensamiento medieval tiene valor, es importante. Ideas secundarias, ¿por qué tiene valor? A ver, convénceme. Porque es la fuente de los problemas del pensamiento moderno. Porque la Edad Media proporcionó la imagen de este mundo al permitir constituirse las principales estructuras que rigen este pensamiento contemporáneo. Ya tengo ideas secundarias. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es la intención del texto? ¿El texto qué pretende? De frente, así, de frente. ¿Cuál es la intención del texto? ¿Cuál crees tú? Tema el pensamiento medieval. Mensaje, el pensamiento medieval tiene valor, es importante. Y una idea secundaria tiene valor porque es fuente de los problemas del pensamiento moderno. Tiene valor porque ha proporcionado la imagen de este mundo. ¿Sí? Tiene valor porque el pensamiento moderno tiene casi la misma característica de René Descartes y René Descartes ha sido alabado. Este texto quedará informar. Este texto quedará, estamos
alegrarte. Este texto quedará, estamos convencerte, disuadir, como dice Víctor. Pero lea bien, el texto ha sido desvalorado fanáticamente. Y el autor dice, pues no, pero si tiene valor, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué lo atacan? ¿Por qué le dicen que no tiene valor? ¿Por qué lo insultan? ¿Por qué lo ofenden? ¿Qué está haciendo? ¿Está convenciendo? ¿Está disuadiendo? ¿Está informando? ¿Qué está haciendo? Cuando a alguien le atacan, y tú dices, oye, oye, ¿qué pasa con él? ¿Por qué lo atacas así? ¿O él tiene valor, oye? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me dicen ustedes? Vamos, chicos, vamos con fuerza. Lo que estás haciendo, estás defendiendo. La intención del texto es, estamos defender. ¿Sí? También podría ser convencer, porque es un texto, pues, estamos, más que nada, es un texto argumentativo, ¿no? A ver, vamos a ver. Respondamos a las preguntas, ¿ya? Pregunto, ¿se entendió acá el análisis del texto? ¿Se entendió el análisis del texto, chicos, chicas? ¿Sí? ¿Y? A ver, vamos a ver acá. A ver, respuesta, chicos. La intención básica del autor es... Respuesta. La intención básica del autor es... ¿El autor quiere asociar el pensamiento occidente con la escolástica tardía? No. Denunciar, no quiere denunciar, que no está denunciando. Quiere ponderar, ponderar es valorar la relevancia del maestro de la filosofía. El tema no es la filosofía moderna. Reivindicar la importancia que tiene la filosofía medieval. Remarcar el asombro, no. La respuesta correcta es la de excelente. A ver, según correcto, Ángela, Víctor, Alejandra, Diana, Shaska, Marjorie, Ronald. Sí, esta es la misma respuesta, Jeffros. Dado el contexto, es claro el empleo metafórico del término fisonomía. Este corresponde propiamente a... A ver, ¿qué significa fisonomía de acuerdo de acuerdo al diccionario? ¿Qué significa la palabra fisonomía, ¿sí? De acuerdo al diccionario? ¿Sí? ¿Qué entendemos por fisonomía? Y para eso, pues nosotros tenemos que ir al diccionario que corresponde. No podemos ir a cualquier diccionario, sino al de la Real Academia Española. Y si nosotros buscamos, estamos esa palabra, ¿sí? ¿Qué palabra, profe? La palabra que nos está preguntando, pues fisonomía. ¿Sí? La palabra fisonomía. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia? Es el aspecto del rostro de una persona. Es el aspecto exterior de una cosa. Es el rostro, la fisonomía es el rostro. Pero me dice el texto, dado el contexto, es claro el empleo metafórico de la palabra fisonomía. Quiere decir que no se está utilizando la palabra fisonomía como rostro o aspecto exterior. Entonces, ¿qué significará fisonomía en el contexto del texto? Ahí está el texto. Esa partecita, ahí habla de fisonomía. Léalo, por favor, y dígame cuál sería su respuesta.
Apagamos, por favor. Ahora, si era el mío que se prendió, disculpen, chicos. Apagamos, está buenísimo. Perfil. La D, la A, la D, la D, la D, la D. La D, la D, la D, perfil me dicen. No, la respuesta correcta es sistema. A ver, analizo por favor. Nunca un conjunto de obras fundamentales ha sido durante tanto tiempo tan sistemática, continua y fanáticamente infravalorado como el que conforma el pensamiento medieval. ¿Qué palabras está faltando acá? Acá en esta parte que estoy manchando de negrito hay algo que se ha suprimido. No está mal, así sea, a veces se suprime ciertas palabras. Te pregunto, ¿qué palabra ha sido suprimido? ¿Qué palabra se ha suprimido ahí? Nunca un conjunto de obras fundamentales, ¿qué palabra o frase ha sido suprimido? Ha sido durante tanto tiempo tan sistemática, continua y fanáticamente infravalorado como el que, entre él y que hay una palabra que falta. ¿Qué palabra falta? A ver, no me está respondiendo. Nunca un conjunto de obras fundamentales ha sido durante tanto tiempo tan sistemática, continua y fanáticamente infravalorado como el que conforma el pensamiento medieval. Pero ¿el qué? La palabra el, recuerde usted que es un artículo. La palabra él es un artículo y presenta un sustantivo, pero no, aquí debe haber algo que se ha suprimido. Claro, como el qué, conjunto de obras fundamentales, correcto. Entonces, ¿qué cosa, como el conjunto de obras fundamentales que conforma el pensamiento medieval? Quiere decir que el pensamiento medieval está compuesto de obras fundamentales. Ese conjunto de obras fundamentales que se va a llamar pensamiento medieval, ese pensamiento medieval, ese conjunto de obras ha sido infravalorado desmerecidamente, fanáticamente. El exceso, sigo leyendo, en el menosprecio, no tiene parangón con el exceso en la alabanza respecto del que ha tenido por contraste el maestro de la filosofía moderna, el francés Renato Descartes, el cual, sin embargo, pertenece en todos los rasgos, el cual pertenece, escúchame por favor, él pertenece a la escolástica. Él pertenece a la escolástica. Él pertenece, aquí está el kit del asunto. Él pertenece, él pertenece a que en todos los rasgos de su fisonomía intelectual. En todos los rasgos de su fisonomía intelectual. La palabra subo es un posesivo. ¿De quién? En todos los rasgos de su fisonomía de René Descartes. En todos los rasgos de su fisonomía intelectual. Ahora, es fácil poner ahorita, estamos sistema, sistema, sistema. Hay que hacerlo en el momento que corresponda, porque si no, no tiene mucho sentido. Pero, ¿por qué fisonomía va a significar sistema? Entonces, lo que el texto me está diciendo es que Descartes pertenece a la escolástica. Pero, ¿de qué estamos hablando de Descartes? Cuando hablamos de su fisonomía. ¿Estamos hablando de su apariencia intelectual? ¿Estamos hablando de su figura intelectual?
Estamos hablando de su orden intelectual, estamos hablando de su perfil intelectual, estamos hablando de su sistema intelectual. Porque dado el contexto es claro el empleo metafórico del término fisonomía. Este corresponde al de... Entonces, ¿qué es lo que se está analizando acá? Escúchame, por favor. Escúchame, por favor. En primer lugar, el autor comienza hablando del pensamiento medieval. ¿Sí? Estamos hablando del pensamiento medieval. Él dice, el pensamiento medieval ha sido fanáticamente desvalorado, infravalorado, menospreciado. Ahora, el exceso en el menosprecio, o sea, recuerde que el pensamiento medieval es el conjunto de obras fundamentales. Es ese conjunto de obras. Entonces, el pensamiento medieval no tiene parangón con el exceso en la alabanza respecto del que tenía por contraste el maestro de la filosofía. Pero, ¿qué es lo que qué es lo que estamos, de qué estamos hablando de Descartes? Nuevamente, escúchame por favor acá es importante. O sea, el texto dice, el pensamiento medieval ha sido despreciado, infravalorado, correcto. Y eso, dice, eso no tiene parangón con el exceso de alabanza. O sea, el pensamiento medieval, el autor dice, oye, se la menospreció mucho, no tiene comparación con el exceso de alabanza del que ha tenido por contraste el maestro de la filosofía moderna, René Descartes. Pero no sea de René Descartes, ¿qué estamos hablando? No estamos hablando de su pie, de su cara, de su nariz. Estamos hablando, pues, de su pensamiento. Estamos comparando el pensamiento de Descartes con el pensamiento medieval. ¿Qué decimos? Que el pensamiento medieval ha sido infravalorado y el pensamiento de Descartes ha sido desvalorado. El cual, sin embargo, pertenece. El cual hace alusión a Renato Descartes, pero en el texto se refiere al pensamiento. ¿Por qué, profesor? Mire, muchas veces, estas son figuras del discurso, escúchame bien, por favor. A ver, vamos a ver. Supongamos que alguien está buscando una casa para vivir. Una casa tiene partes, tiene el techo, tiene la puerta, tiene la ventana. Entonces, muchas veces la gente dice así, estoy buscando un techo para vivir. En este caso, la palabra techo significa casa, porque no está buscando realmente el techo, está buscando la casa. Entonces, acá cuando hace la comparación entre el pensamiento medieval y lo va a comparar, obviamente, con el pensamiento de Descartes, porque tú tienes que comparar cosas que son similares. Tú comparas una manzana con otra manzana, pero no vas a comparar manzana con gusanos, manzana con postes. Entonces, entonces, entonces se compara así, entonces está pensando en todo lo que dice el pensamiento medieval, se la despreció mucho en comparación con el maestro de filosofía, pues se refiere al pensamiento, el cual sin embargo, o sea, ese pensamiento, ¿no?, pertenece en todos los rasgos de su pensamiento. Y cuando hablamos de pensamiento, hablamos pues de un sistema de ideas, el cual en todos los rasgos de su sistema intelectual, es decir, de su pensamiento a la escolástica. Quiere decir que el pensamiento de Descartes, su filosofía, eso pertenece a la escolástica más heterogénica. Y la escolástica también es un sistema. Entonces, el pensamiento de Descartes, pertenece a la escolástica, a esa filosofía. Entonces, fisonomía no se entiende como perfil, ni como orden, ni como figura, sino como sistema de ideas. Respuesta correcta, alternativa, ¿eh? No se vaya usted a olvidar. ¿Sí? Dios mío, yo espero que se esté entendiendo, porque aquí sí han fallado bastantes, ¿ah? ¿Sí? Sigamos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, chicos. Pregunta número 3. Resultaría incongruente con lo expresado por el autor pretender que Descartes. A ver, ¿cuál sería la clave?
resulta incongruente, ¿cuál sería su respuesta ahí? A ver, chicos, respóndanme por favor a través del chat, la 3. Claro, la respuesta correcta, como me están diciendo, es la D de dedo. Es incongruente, incorrecto, significa, por lo planteado por el autor, pretender que Descartes no le debe nada a la escolástica, sí le debe. Recuerde que Descartes pertenece, pues, estamos a lo moderno. Y el pensamiento moderno, ¿de dónde saca sus problemas? De la época medieval, de la escolástica. Descartes se nutrió del pensamiento medieval, correcto. Es un maestro, estamos moderno, correcto. Es receptor de alabanza en desmedida, sí, se le ha alabado tremendamente, correcto. La respuesta correcta es la D. Ajá, sí. Ustedes, ¿está bien ahí? Muy bien, chicos, muy bien, ahí sí. Ujú. El texto dice, perdón, el texto dice en el primer párrafo, en la parte final, en esta zona de acá, dice que Descartes pertenece a la escolástica. Entonces no podemos decir que no le debe nada a la escolástica. Sería erróneo decir que no le debe nada a la escolástica. A ver, pregunta 4. Cabe inferir de la lectura que por mucho tiempo el pensamiento medieval A. Cabe inferir que por mucho tiempo el pensamiento medieval A. La respuesta correcta es la A. No, la respuesta correcta es la B, perdón. Muy bien. La B. Hay que trabajar, y ahí vamos a trabajar bastante, chicos. La B. Te explico, ¿eh? Te explico. ¿Por qué están marcando la E? La E es verdadera, pero cuando te preguntan se infiere, cabe inferir, la idea no puede ser directa del texto. Escúchame, por favor. Cuando en el texto te dice cabe inferir, por ejemplo, si yo tengo que A es igual a B, escúchame y háblame, por favor, ¿ah? Y yo digo que B es igual a C, yo te pregunto, respóndeme, si a mí el texto me dice A es igual a B y B igual a C, yo te pregunto, ¿qué se infiere? ¿Qué me responderías? Si yo te pregunto, ¿qué se infiere? ¿Qué me responderías? Si yo te digo A igual a B y B igual a C, ¿no? Y la pregunta es, ¿se infiere del texto? ¿Qué me responderías? Correcto, me responderías que A es igual a C. Si tú me dices alternativa A, profe, se infiere que A es igual, me dices que A es igual a C, esta información es verdadera. Si tú me dices, estamos que A se infiere que A es igual a B, esto no se infiere.
Y si tú me dices, profesor, se infiere que A, escúchame por favor, es idéntico a B, si usted dice que A es idéntico a B, tampoco se infiere. Porque A igual a B lo mismo que A idéntico a B, lo mismo que el texto dice directamente. Tampoco se infiere. Inferir es sacar una conclusión y no repetir lo que el texto dice. O sea, el texto cabe inferir, o sea, te está diciendo que no repitas el texto. El texto te está diciendo que el pensamiento medieval ha sido prejuiciosamente descalificado, infravalorado, menospreciado, fanática. O sea, es lo mismo que te está diciendo. La E no puede ser la respuesta. Es verdadero, el texto lo da a entender, pero no pero lo está diciendo directamente. Y la pregunta es, ¿cabe inferir acá? Yo no puedo decir que el pensamiento medieval por mucho tiempo ha sido objeto de encomios, al contrario, ha sido desvalorado. La C, ¿ha estado en franca pugna con los contemporáneos? No, ha sido desvalorado, no está en pugna. El pensamiento medieval ha desarrollado la tradición filosófica griega. No, la tradición filosófica griega le ha dado los fundamentos a la civilización occidental. Pero si yo digo que el pensamiento medieval ha sido desvalorado por mucho tiempo, entonces debo entender que la civilización occidental no la ha tomado en cuenta porque la ha desvalorado, pues. Sí, la ha desvalorado. Profesor, ese muchacho es una cochina, una defecio, asca, todo profesor me da asco. Lo estás desvalorando. Suponiendo durante mucho tiempo, tú no le invitas a fiesta porque lo desvaloras, pues. Pero un día viene pues limpiecito, bañadito y con harto dinero. Amigo, ven, te invito a mi fiesta. Por mucho tiempo, tú lo has desvalorado, pero eso se deduce entonces que ha estado al margen de tu grupo social. Algo similar. Cabe inferir de la lectura que por mucho tiempo el pensamiento medieval ha estado al margen de la civilización occidental. ¿Por qué? Porque el texto dice que ha sido desvalorado, entonces se deduce, entonces que lo han puesto al margen, pues. Y que después recién se han dado cuenta que tenía valor, con sorpresa. ¿Sí? Si usted se fija bien en el texto, si usted se fija bien en el texto, dice, ahora bien, porque dice, durante tiempo ha sido fanáticamente infravalorado, menospreciado en exceso, pero dice el segundo párrafo, ahora bien, la filosofía medieval, algunos se dan cuenta ahora con asombro, que tiene valor, ahora recién se dan cuenta, pero antes, entonces, ¿qué quiere decir esto en el texto? Que la respuesta correcta es la B de beso. Pregunto, ¿se entendió la B? La respuesta, ¿por qué es la B? Chicos. Y para terminar, la pregunta 5. La pregunta 5. Correcto, Ronald. Si el pensamiento medieval mereciera cabalmente el menosprecio de que ha sido objeto, probablemente, si el pensamiento medieval mereciera cabalmente el menosprecio, el texto dice, no, no merece el menosprecio. ¿Cuál sería la respuesta? El texto dice que el pensamiento medieval ha sido fanáticamente infravalorado. Pero el autor dice, pero tiene valor porque ha sido fuente, estamos, de los problemas actuales, es fuente de la problemática contemporánea. Entonces, si mereciera realmente el menosprecio, entonces ningún problema contemporáneo derivaría del medioevo. Correcto, Juan Jesús. Respuesta correcta es la E. Sí, chicos, correcto ya soy. Espero que se haya entendido el análisis de este texto, chicos. Estamos correcto. Espero que se haya entendido el análisis del texto. ¿Sí? Y así se tienen que analizar los textos. Con mucho cuidado, con mucha minuciosidad. ¿Sí? También, pues, pueden haber textos mixtos en San Marcos,
analizas la estadística, ¿sí? Por el color de piel, por el peso, analizas, después analizas el texto y responde las preguntas, no te hagas problema. Responde las preguntas, cuál es la idea principal, estoy ahí. Espero, chicos, que las clases les sirvan un montón a ustedes, ¿sí? Pero nada surge efecto si es que no tienes la práctica de vida. Tienes que practicar bastante. Tienes que practicar bastante. Correcto, alumno, alumna, correcto, estimado alumno, estimada alumna, ¿sí? Entren al examen, ya les he quitado como 3 minutos, entren al examen y den, por favor, ese examen y revienten ese examen, ¿sí? Muchas gracias, chicos, por su atención y por favor, entren al examen y revienten ese examen. ¿Ya? Entren, por favor. Gracias a ti, Estefanía, más bien. Gracias, gracias, hija.